venezolanos, por razones obvias, nos hemos vuelto migrantes. Esta migración nos ha traído como consecuencia vivir en incertidumbre y duelo. Y el duelo y la incertidumbre lo que trae es enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades espirituales, hasta físicas. Si no las sabemos manejar, nos va a traer muchísimas consecuencias. Por eso, el día de hoy les traigo al psicólogo Hernán Iturriza, que nos viene a hablar de cómo manejar e identificar el duelo. Hernán, quisiera saber cómo podemos manejar y cuáles son esas emociones que atravesamos cuando nos toca emigrar. Sí, fíjate, en principio, te comento, yo tengo muchos pacientes online venezolanos, básicamente de Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, etcétera. Y las emociones, digamos, difícil de generalizar, porque fíjate, depende básicamente de la motivación del por qué se migró. Okay. Hay la migración que es planificada, la no planificada, la voluntaria y la involuntaria, la abrupta, la repentina, hay de todo. Y entonces en cada caso las emociones que se activan son diferentes. Hay unas que da culpa porque dejaste tu país y a tu familia, hay gente que le da impotencia porque no quería migrar, hay gente que está muy triste, la tristeza, porque está en su duelo migratorio, hay en algunos casos temores que están conectados con la ansiedad, hay una variedad, pero va a depender mucho del caso, ¿no, Ruth? Porque fíjate que además, y todo esto que te voy a comentar es en base a mis investigaciones y a las terapias en las que yo he intervenido con mis pacientes que han tenido que ver con migración. Yo lo que chequeo es básicamente esto, ¿no? Que si fue una migración como esta que te comenté, la clasificarla, categorizarla, y en base a eso como tener un perfil de la persona que migra, es un perfil psicológico porque va a depender mucho de qué emociones se van a activar en esa persona en particular, su histórico personal, pareja, familia y el momento histórico en que sea la migración. Hay mucha gente que emigró, que quedó atrapada durante la pandemia, hay mucha gente que migra por temas económicos, políticos, bueno, como tú lo sabes. Entonces, en función de eso, va a generarse diferentes tipos de emociones, pero realmente son toda una diversidad de emociones. Pero en función de eso, yo voy trabajando con la persona. Aquí hay un dato importante que quiero señalar, que tienes toda una variedad de personalidades. Por ejemplo, las personas con tendencia a ser ansiosas, Ok. obviamente se van a poner más ansiosas porque tienen esa característica. Pero te encuentras con personas muy melancólicas, tristes, nube gris, que es difícil sacarlas de allí porque están todas muy tristes, lo ven todo negativo. Y me encuentro con personas que lo ven todo extremadamente positivo. Yo les llamo los eufóricos, que dicen que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y a veces no, hay que pisar piso, porque no todo es así. Pero hay muchas emociones allí y en base a eso van saliendo los recursos también. Porque hay tú eres migrante, Ruth, y yo tengo muchos pacientes que han sido así. Y fíjate que cada quien va descubriendo sus recursos cuando migran. Muchas veces uno generaliza, pero hay mucha gente que aprovecha la migración porque se descubre, porque activa recursos personales que no pensaba que tenía, y pueden ser hasta momentos de cambio, etcétera. Y otros que no, que decaen mucho, se activan temas mentales, a llegar hasta momentos hasta muy graves, patológicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como no me gusta generalizar, quiero hacer bastante hincapié que va a depender mucho de cada caso, de esto que te comentaba.
Claro, yo lo que Eh, más escucho es la ansiedad, ¿no? Y no la ansiedad exactamente, no solamente de comer, sino la ansiedad de lo que va a pasar, de la expectativa, de qué viene, de qué es lo que claro, hay. ¿Qué claro. estrategia nos puedes dar tú como psicólogo para bajar esa intensidad hacia lo desconocido? Claro, ahí sí es así. Yo en un post que escribí al respecto, yo decía, la incertidumbre y la ansiedad, la gente come, se baña, sale, duerme, habla, todo acompañado de estos dos ingredientes. Entonces, fíjate, la ansiedad, eso como tú dices, ¿a qué se refiere la ansiedad? A qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué me va a pasar, qué me va a pasar, qué me va a pasar. Que está más Ujú. asociada con la incertidumbre, una ansiedad adaptativa, es una emoción adaptativa. Entonces, en algunas recomendaciones es mantenerse en el presente. Llegas a un país X y bueno, tienes que mantenerte muy claro en lo que va ocurriendo en el día a día y evitar conectarse con el futuro, porque eso es lo que te va enredando. La ansiedad se alimenta de esos pensamientos intrusivos referidos al futuro y el futuro que no está ocurriendo y que no lo puedes adivinar y que no lo puedes saber, justamente es lo que te genera mayor preocupación y te lleva en estos estados desencadenantes muy negativos, eso. Otro aspecto importante, Ruth, es ampliar la capacidad de espera. Cuando uno migra, las personas que migran son muy inmediatistas, es decir, quieren que todo se resuelva ya, quieren solucionar todo ya. Y no se va dando así, ¿no? Esos procesos van requiriendo un tiempo de adaptación, la cultura, el idioma, las costumbres, las normas, las leyes. Entonces hay que ampliar la capacidad de espera. No precipitarnos, eso es importante. Y muy cercana a esta capacidad de espera es la capacidad de destreza relacional, que va a depender mucho, porque donde llegas necesitas establecer relaciones con otras personas que te den soporte, contención, apoyo, etcétera. Hay gente que ya tiene amigos que te reciben, hay gente que busca ser amigos, hay gente que busca asociaciones de países donde vienes, en ese país donde vas. Eso es bien importante. Y otra cosa es no enfocarse, porque la gente, dependiendo del caso, la gente va, unos van positivos, otros no, por acordarse que en la decisión que tomaste de emigrar, y habría que ver qué te llevó a tomarla, siempre va a haber aspectos positivos y negativos. Por un lado ganas, por otro lado pierdes. Ok. Ganas porque tienes nuevas oportunidades, etcétera, pero pierdes porque haces un duelo de todo lo que estás dejando, implica una pérdida, etcétera. Entonces, eso es como priorizar, ¿no? O sea, ¿qué de tu actualidad te va bien? Recordar que tienes familia, recordar que tienes buena salud si la hay, recordar que tienes un buen histórico de laboral, profesional, de estudio, etcétera. Todos estos aspectos van a ayudar mucho y sobre todo, por supuesto, enfocado en la confianza en seguridad en ti mismo para tener una visión positiva de lo que vas a encontrarte. Hay gente que va gustosa, con abierta a aprender, está gustosa, quiere saber, etcétera. Hay gente que no tanto. Entonces, la manera de manejar la ansiedad es tener mucho cuidado con lo que está pasando por tu cabeza, esos pensamientos que están orientados, como dices tú, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No es posible saberlo. Y lo que sí te va a calmar es ponerte en acción, es hacer a lo que fuiste a hacer. La acción te va dando un presente que te va permitiendo construir ese futuro. No paralizarte, entrar en acción, ¿cómo se llama? De inmediato. Y bueno, ahí esto viene acompañado de otros recursos. Hay gente que empieza a hacer ejercicio, caminar, meditar, pero esos son, digamos que, paliativos. Pero yo creo que estos que te estoy mencionando yo son los principales, porque todo pasa por la cabeza. Claro, Hay gente que llega emocionada, hay gente que llega asustada, no se sabe. claro. Entonces, Ahí, sí, tenemos que fortalecer nuestra mente y adaptarnos a la necesidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar aquí lo que sería la resiliencia en este proceso de adaptación o de duelo que uno vive? sí, la resiliencia la tenemos todos, más, menos, Ujú. pero va a depender siempre de eso que te mencionaba antes, ¿no? De cada quien.
Algunas la tienen muy... Hay gente que va, yo he visto casos de la gente que ni siquiera, en mis casos, cuando me consultan, ni siquiera hablan del tema de migración, porque tienen una capacidad de resiliencia natural, la tienen a borbotones, simplemente se van adaptando, se van acomodando, etcétera. Bueno, esto es lo que toca, Hernán, me estoy adaptando, ya lo estoy acomodando, ya me estoy acostumbrando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo van llevando bien. Otras personas no, les cuesta mucho porque les falta confianza en sí mismo, porque les tienen un histórico muy fuerte, porque no terminan de hacer el duelo. Esta parte es importante. ¿Por qué la resiliencia no se activa más? Porque la gente migra, está físicamente en otro país, pero no termina de hacer el duelo, Ruth. O sea, no termina de duelar. Si tú interrumpes tu duelo, si nunca lo terminas, si nunca lo elaboras, siempre vas a estar triste, conectado con el pasado, etcétera, lo que pudo ser, te deprime, etcétera. Entonces la resiliencia no viene, no te acomodas, porque tú no la dejas que se active. Entonces hay que trabajarla de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué está impidiendo que un proceso natural, que todos tenemos la resiliencia, se pueda activar? Y muchas veces es uno que no la deja. Entonces ahí es donde hay que buscar qué está impidiendo que esto se active, para que la gente pueda acomodarse y pueda entonces ir adaptándose a lo que va ocurriendo, que sí lo puede hacer, pero varía de unos en otros, no todos es de la misma manera. Claro, Hernán. Entonces se puede decir que es un duelo, que todos vivimos un duelo al emigrar a otro país y hay que Claro, pasar por las claro, diferentes etapas, consciente o hay una, inconscientemente. sí, sí, el duelo lo hay, acuérdate. Al tú dejar un país, por ejemplo, hay una pérdida de todo lo que significa ese país, se duela todo, se duelan los paisajes, se duela el idioma, se duela la comida, se duelan las personas, los amigos, a las relaciones, al gato, al perro, a todo, la gente, bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque en países como Estados Unidos se forman como los guetos, ¿no? Es decir, la gente busca adaptarse al nuevo país en lo que el idioma en lo más mínimo, ¿no? Pero todo lo que es costumbres, comida, bailes, música, etcétera, ellos tienen su aparte. No se conectan mayormente con ese país. Y lo que sí respetan y tratan de, Ok. obviamente, adaptarse todo lo formal, todo lo que es ley, etcétera, etcétera. Porque hay un duelo y la gente no quiere soltar, ¿no? No quiere soltar y se agarra a la asociación de cubanos, de venezolanos, de colombianos, etcétera, como para protegerse, para darse contención y llevar ese duelo como más poco a poco. O sea, eso les da soporte, les da en qué soportarse, en qué contenerse. Por eso uno busca amigos venezolanos si eres venezolano, cubanos si eres cubano, colombiano si eres colombiano, etcétera, Claro. etcétera. Pero hay un duelo indudable. Yo lo que recomiendo siempre es haz tu duelo, porque eso es lo que te va a permitir integrarte más al país donde estás, adaptarte más, a conectarte más, a identificarte más, a compartir más con ese país si es un país en el cual tú quieres echar raíces, ¿no? Si te vas a regresar o irte a otro país, no vale la pena. Pero si te vas a quedar allí, intégrate, conoce, conecta con su cultura, con su gente, en la medida que lo permitan, en sus costumbres, sus normas, sus comidas, todo, obviamente el idioma. Permítete hacerlo porque sentirás más parte de ese país, porque es el país que en teoría te está dando pues digamos, donde estás, pues el refugio donde estás. Entonces definitivamente es un duelo que tiene sus etapas, pero que la gente lo interrumpe mucho, no termina de respetarlo. El duelo es recurrente porque siempre cada vez que ves una foto, escuchas una canción, te comes un plato típico de tu país, el duelo se reactiva. ¿Por qué? Porque te vuelves a acordar, etcétera, etcétera. Y el duelo también es parcial, porque hay emociones que te ayudan, porque te dan esperanza, porque, bueno, tienes una razón de estar allá, pero hay emociones que no te ayudan, porque, bueno, no querías irte, impotencia, tristeza. El duelo, hay toda una categorización de lo que es el duelo cuando migras, pero definitivamente hay un duelo.
lo principal, Ru, es reconocerlo. Yo te comento, mis pacientes les cuesta a muchos admitir que están en duelo. O sea, no lo ven, no hablan, no hablan, hablan de sus problemas de pareja, familia, Ujú. etcétera, 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 pero no te hablan de, y no tendrá que ver con esto de la migración, les pregunto yo. Ah, bueno, y ahí es que empezamos a hablar de eso, ¿no? Claro. Porque hay un duelo, se gana y se pierde. Te ganas oportunidades en un nuevo país, pero estás perdiendo de donde vienes. Y se adapta, elaborándolo, pasando por ahí. Y es recomendable dejar que el duelo curse. Claro que sí, Hernán. ¿Qué apoyo o herramientas existen psicológicos en la parte para trabajar la incertidumbre, para trabajar el duelo? ¿Qué nos recomiendas tú para que las personas podamos salir La, de ese la, proceso? la, sí, bueno, en concreto, te comento por la experiencia de mis pacientes. En principio, ellos llegan buscando el apoyo allá local, amigos, familiares, etcétera. Obviamente te ayudan a integrar, ¿no? Eso podría, el tema de la incertidumbre. Hay personas que he visto que buscan ya cuestiones más formales, asociación de venezolanos en Estados Unidos, asociación de ingenieros, de psicólogos, de abogados, de no sé cuánto, se acercan y allí reciben orientación y se sienten en contención, ¿no? Hay personas que tienen una destreza racional tremenda, consiguen un trabajo y ahí empiezan a ser amigos y conocidos y empiezan, van y vienen. Y obviamente, yo recomiendo, obviamente, yo como psicólogo, en la medida de lo posible, buscar el apoyo de algún psicólogo que conozca bastante del tema de migración, y que sea, a mí me ayuda mucho porque lo, perdón, los venezolanos confían mucho en mí porque yo soy venezolano, entonces yo los entiendo más cuando ellos me hablan de su duelo y de lo que perdieron, y de lo que sienten, y de la música, de la comida. Entonces, bueno, ahí vamos llevándolo para que ellos vayan, básicamente el acompañamiento es porque ellos vayan elaborando sus duelos y se vayan adaptando, y que eso no sea un peso que no les deje avanzar donde están. Entonces, siempre es bueno donde llegues, si la persona, averiguar si ya la persona lo sabe o entrar en contacto allá con este tipo de sitios, Organismo. asociaciones o de que les puedan dar algún apoyo en principio y si necesitan apoyo ya más terapéutico con consultas, etcétera, que yo es donde he ayudado mucho a venezolanos que están en el exterior. Sí, bueno, pues tú sabes que, como tú bien lo dices, si uno se quiere ver con un psicólogo, se quiere ver con un médico, se quiere ver con un médico venezolano, por eso de la identidad, Ajá, sí, sí, de la atención, si quiere ver exacto. con un psicólogo, quiere que sea venezolano también, por esa parte de la cultura también como De la tal. cultura, la identidad y la empatía, la comprensión, porque ellos me dicen, tú me entiendes, Hernán, ¿verdad? Y me dice, sí, claro, claro, yo te entiendo, que no sé qué. Y es así. De hecho, como dices tú, necesito ir a un dermatólogo. Ellos buscan venezolanos, o por lo menos latinos, porque se van a sentir más cómodos, se van a sentir más familiarizados, obviamente. Entonces, claro, eso es lo primero que la gente empieza a buscar. Se acomoda a lo legal, a lo formal, a la norma, a la lengua, al idioma, al manejo de la moneda, pero sigue buscando refugio en aquello que lo conecta con su país de origen. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Es así, ¿no? Y entonces se van manejando. Pero yo recomiendo que es parte y parte, es decir, está bien que busques contención en tu gente, pero también si vas a estar allí, vas a echar raíz, busca conectar con la gente local en la medida que ellos lo permitan. No siempre es así, pero hay países que sí lo permiten más o menos, porque eso te da más cercanía al país donde estás viviendo y entender más a ese país, porque es importante conocer de la cultura del país donde está, normas, costumbres, música, todo, de todo, la historia, porque estás viviendo en ese país, no puedes vivir aislado totalmente. Bueno, hay casos de casos. Los chinos, por ejemplo, que tú sabes, Ujú. donde llegan los chinos, no le importa un comino dónde van, ellos se mantienen aislados en su cultura, pero es un caso aislado. Los Claro. latinos sí buscan, como tienen más destreza relacional, buscan abrirse más.
Ok. Pero es todo un temazo. Sí, Hernán, si alguien quiere exactamente una consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Yo tengo una página, bueno, mi teléfono, que es, tú lo sabes, mi contacto. Yo atiendo por allí a mis pacientes, el 414-228-7244, yo lo tengo. Y me conectan muchos de mis pacientes a través de mi cuenta en Instagram, que es Hernán Itur, HERNANITURR. Y Hernán Itur, arroba Hernán Itur, donde yo hablo de hecho del tema de la migración, de la incertidumbre, manejo de la ansiedad, y inclusive algunos testimonios de pacientes, etcétera. Y bueno, esa es la vía que yo he conseguido para poderlos ayudar. Y bueno, y todos los venezolanos que están en Estados Unidos que me conocen y han sido mis pacientes también me han El hecho boca a promoción boca, el de boca referido, a boca, de los el referido. referidos. Mira, llama a Hernán, que no sé cuánto, y lo, etcétera, etcétera. Sí, imagínate, de tanto tiempo ya en esto. Pero básicamente las vías de contacto son mi contacto por WhatsApp, que Y es el Instagram. 414-228-7244, y mi cuenta por Instagram, donde además las personas pueden leer los contenidos que yo he estado sacando, sobre todo últimamente con el tema de la incertidumbre que genera toda esta situación de país y la situación que hay en general en todo el mundo, cómo manejarlo, etcétera, etcétera. Gracias, Hernán, por haber estado aquí en Cápsulas de Vida. Esperamos verte pronto y seguir conversando sobre todos estos temas que nos Claro, ayudan hay mental, mucho, física y este, espiritualmente. Así es. claro, te cuento, hay de mucho de qué hablar. Yo entiendo que es poco tiempo, pero ya iremos pues hablando cuando quieras de aspectos más específicos Claro que sí. que puedan ayudar a todos los oyentes de tu gente que está allá. ¿Ok? Claro que sí, Hernán. Saludos. Qué interesante entrevista hemos tenido el día de hoy con el psicólogo Hernán Iturriza. A mí lo que más me gustó de esta entrevista fue saber manejar el equilibrio y llegar al 50 y 50, adaptarnos el 50% al país donde estamos llegando, a su cultura, y el otro 50% a no perder nuestra identidad. Y así de esa manera poder manejar la incertidumbre y superar el duelo. Espero que les haya sido de mucha utilidad y los espero en otro podcast de Cápsulas de Vida con Ruth Goodin.